23 de diciembre de 2025. Mientras te despiertas pensando en el dólar frente al euro o en el índice DXY y te quejas del precio de la gasolina en Madrid, Berlín, París, Nueva York o Los Ángeles, una guerra económica silenciosa está explotando en Asia y va a destruir el precio de todo lo que compras en los próximos meses. 1 de enero de 2026, dentro de apenas 8 días, China va a apretar el botón rojo. La plata quedará bajo control estatal de exportación. Traducción para quien vive en Europa o Estados Unidos. Pekín le está diciendo al mundo entero: la plata ahora es nuestra. Quien la quiera va a tener que suplicar. Analistas internacionales anticiparon caos global. Fábricas de electrónicos entraron en pánico. El precio comenzó a subir incluso antes de que la medida entrara en vigor. Si todavía no estás suscrito al canal Historia de las Finanzas, este es el momento. Porque entender estos movimientos antes que el resto no es curiosidad intelectual, es defensa financiera. Pero entonces, en octubre de 2025, apenas 9 meses antes de la restricción oficial, China hizo algo que nadie esperaba. Volcó 660 toneladas de plata en el mercado internacional en un solo mes. El mayor volumen de exportación jamás registrado en la historia, enviado directamente a Londres, exactamente el mercado que supuestamente iban a bloquear. Esto no fue estrategia, fue pánico institucional. ¿Y sabes qué es lo más perturbador para quien vive en Europa o en Estados Unidos? Incluso arrojando 660 toneladas al mercado, el equivalente a más de 3.200 millones de dólares. La plata no cayó, no se estabilizó, subió. En diciembre alcanzó los 68,6 dólares por onza, récord histórico absoluto. Eso significa que cada onza de plata se valorizó más de 130% en 2025, superando incluso al oro. Entonces déjame hacerte la pregunta que debería estar en la portada de todos los periódicos europeos y estadounidenses. ¿Por qué China, la segunda mayor economía del mundo, dio marcha atrás tan rápido en una política estratégica? ¿Por qué inyectar casi $500 millones de dólares en plata en el mercado no resolvió absolutamente nada? Y más importante, ¿qué significa esto para el dólar, para el euro y para el precio de tu celular, de tu computadora, del panel solar que estabas pensando instalar? La respuesta pone la piel de gallina y va a golpear tu bolsillo mucho antes de lo que imaginas. Déjame contarte una historia que comienza en octubre de 2025. El Ministerio de Comercio chino anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, las exportaciones de plata necesitarían licencia estatal, el mismo modelo que utilizan para las tierras raras, esos minerales estratégicos que China controla con mano de hierro. La señal parecía clara. Prioridad nacional absoluta. La industria solar china, que produce más del 80% de los paneles solares del planeta, devora cantidades brutales de plata. Cada panel necesita cerca de 20 gramos de pasta de plata para los contactos eléctricos. Con China instalando capacidad solar récord en 2025, todo el mundo esperaba que guardaran cada gramo para sí. Piensa en grandes mineras de Europa y Estados Unidos. Producen plata como subproducto del cobre y del níquel. Oro, plata, cobalto, metales del grupo del platino. Todo sale junto de las minas occidentales. Si China restringe exportaciones, ¿quién gana? En teoría, empresas europeas y estadounidenses deberían estar ganando fortunas con la escasez. Pero hay un detalle crucial. Occidente no es un gran productor de plata. La producción europea y estadounidense es pequeña comparada con la de Perú, México
y China. Entonces, cuando China anunció las restricciones, Europa y Estados Unidos quedaron en la misma situación que el resto del mundo, dependientes, porque entre el 60% y el 70% del suministro global de plata refinada pasa por China. No es que China mine todo, es que China refina todo, y quien controla el refinado, controla el mercado. Aquí comienza el thriller que va a sacudir el dólar y el euro en tu bolsillo. Octubre de 2025. Algo se rompió. China no solo flexibilizó las reglas antes de que entraran en vigor, abrió completamente las compuertas. Las 660 toneladas salieron de golpe, principalmente hacia la London Bullion Market Association, el mercado que fija los precios de los metales preciosos para todo el planeta. Para que entiendas la magnitud de la jugada, el promedio mensual chino de los últimos 5 años era de 310 toneladas. Esto fue más del doble. Fue desesperación en estado puro. ¿Pero desesperación de qué? ¿Qué puede forzar a la mayor potencia industrial del mundo a revertir una política estratégica antes de que siquiera comience? La respuesta está en los datos de la Bolsa de Futuros de Shanghái. Mientras China exportaba volúmenes récord, los inventarios domésticos se derretían. De 3.911 toneladas en enero de 2021 a apenas 780 toneladas en diciembre de 2025. Una caída del 75% en menos de 5 años. China no estaba restringiendo exportaciones para construir reservas estratégicas. Estaba restringiendo porque simplemente se estaba quedando sin plata. Y cuando Londres entró en colapso, no tuvieron elección. Abrieron lo que quedaba de los stocks ocultos. Ahora presta atención, porque aquí la historia se vuelve directamente relevante para Europa y Estados Unidos. El mercado de plata de Londres en octubre estaba viviendo lo que los traders llaman un apretón físico. Los inventarios estaban tan ajustados que los compradores pagaban primas absurdas solo para conseguir entrega real del metal. No papel, no contratos futuros, plata física en la mano. Según analistas internacionales, la crisis vino de una combinación explosiva. Exportaciones crecientes hacia Londres y demanda industrial disparada. Londres estaba gritando por plata, y el premio que ofrecían hizo imposible que China se negara. Más temprano, en 2025, la plata en Shanghái ya se negociaba con una prima del 15% sobre los precios occidentales. Esa diferencia compensaba los impuestos de importación chinos y todavía dejaba margen de ganancia. Los traders chinos tenían todo el incentivo para importar plata, no para exportarla. Pero cuando Londres ofreció primas aún mayores, la arbitración se volvió irresistible. O mejor dicho, necesaria para evitar que el sistema global de fijación de precios colapsara por completo. Y aquí entra el impacto directo para quien vive en Europa o Estados Unidos. Cuando Londres tiembla, el dólar sube. Cuando el dólar sube, el euro y las monedas locales sufren. Daniel Gali, estratega senior de TD Securities, lo explicó con precisión quirúrgica. Una ola de importaciones hacia China drena aún más el stock libre de Occidente. Pero en octubre, esa ola se invirtió violentamente. China se convirtió en proveedor de última instancia. Exportaron 660 toneladas para impedir que el mercado de Londres simplemente se congelara. Pero aquí está el detalle crítico que la mayoría de los analistas europeos y estadounidenses ignoraron por completo. Esto no fue un movimiento estratégico, fue control de daños.
Una intervención desesperada para evitar que el mecanismo global de fijación de precios de metales se desintegrara. ¿Por qué? Porque incluso después de inyectar 660 toneladas, el precio de la plata siguió subiendo sin parar. 26 de noviembre de 2025. Plata al contado por encima de $52 por onza. 18 de diciembre. Supera los $66. 23 de diciembre de 2025. $68,76. Nuevo récord histórico absoluto. Piénsalo. China arrojó al mercado el equivalente a 21 millones de onzas de plata y el precio subió. No cayó. No se estabilizó. Subió. Eso te dice todo sobre el desequilibrio de oferta y demanda que estamos enfrentando. Y te dice todo sobre lo que va a pasar con el dólar, con el euro y con los precios en Europa y Estados Unidos. La demanda industrial, particularmente de paneles solares, vehículos eléctricos y centros de datos de inteligencia artificial, es tan fuerte que ni siquiera los stocks de emergencia de China logran satisfacerla. Y ahora tenemos confirmación matemática. Los inventarios de la Bolsa de Futuros de Shanghái colapsaron un 75% desde 2021. Exportaron 660 toneladas solo en octubre. Y la industria solar doméstica china está consumiendo más plata que nunca. Entonces, aquí va la pregunta inquietante que casi ningún analista occidental está haciendo. ¿Qué pasa cuando China se queda completamente sin stock? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el euro? ¿Qué pasa con la inflación cuando cada chip, cada panel solar y cada dispositivo electrónico se vuelve más caro? Déjame mostrarte el mecanismo real que está moviendo este mercado, la espiral de la muerte que ya está en marcha. Etapa 1. China importa agresivamente para intentar sostener su industria doméstica. Diciembre de 2024 registró 390 toneladas de importaciones, el máximo en 3 años. Etapa 2. El boom solar chino consume los stocks más rápido de lo que las importaciones pueden reponer. Etapa 3. Los inventarios de Shanghái colapsan. Caída del 75% desde 2021. Etapa 4. Londres entra en un apretón físico crítico. El metal desaparece de los almacenes. Etapa 5. China exporta suministro de emergencia para evitar el colapso del mercado global. Las 660 toneladas de octubre. Etapa 6. Los precios siguen subiendo de todos modos porque el déficit estructural sigue intacto. La matemática no negocia. Esto no es un ciclo. Es una espiral con un punto final matemático. Y Europa y Estados Unidos están en medio del huracán. Según el Silver Institute, los déficits globales de plata persisten por 5 a 6 años consecutivos. El déficit de 2024 fue de 215,3 millones de onzas, el segundo mayor en más de 20 años. Analistas del sector proyectan que si China reduce exportaciones en solo 50%, cuando las restricciones entren en vigor en enero, los déficits globales podrían superar las 5.000 toneladas métricas anuales. Pero China todavía no redujo exportaciones en 50%. En octubre, las aumentó un 213% frente al promedio mensual. Y aún así, no fue suficiente para derrumbar los precios. Imagina lo que ocurre cuando las restricciones oficiales empiecen de verdad en enero de 2026. Ahora traduzcamos esto a la realidad concreta de Europa y Estados Unidos. Producción china de plata. 3.300 toneladas en 2024. Consumo chino de plata. 19.000 toneladas en 2024.
Eso es un déficit de 15.700 toneladas cada año. Y China no es una excepción, es la regla global. El Silver Institute proyecta una producción minera global de 823,5 millones de onzas en 2024, en caída interanual, justo cuando la oferta debería crecer desesperadamente. Mientras tanto, la demanda industrial alcanza récords en todos los sectores clave. La producción de paneles solares creció 20% en 2024. Los vehículos eléctricos podrían consumir 100 millones de onzas o más para 2030. La construcción de centros de datos se acelera por la inteligencia artificial y cada instalación requiere cantidades significativas de plata para componentes eléctricos. Traducción directa para quien vive en Europa o Estados Unidos. No estamos minando suficiente plata para cubrir la demanda actual. Y la demanda está creciendo más rápido de lo que la oferta puede responder. Ahora suma el colapso de los inventarios chinos a esa ecuación y entiendes por qué la exportación de octubre fue tan extrema y por qué el dólar y el euro están bajo presión. Pero hay más. Hay una pieza de esta historia que conecta todo de una forma que sorprende incluso a analistas experimentados. Mientras China exportaba 660 toneladas en octubre, India estaba en una ola de compras sin precedentes que sacudió a los mercados de commodities en todo el mundo. Según análisis de Kotak, India importó más de 2.600 toneladas solo en septiembre y octubre de 2025. Detente un segundo. 2 meses. 2.600 toneladas. ¿De dónde vino ese metal? Reino Unido. Más de 1.000 toneladas. Hong Kong. Más de 880 toneladas. Suiza. 225 toneladas. Emiratos Árabes Unidos. 140 toneladas. ¿Notas algo? Una porción enorme vino de Hong Kong, un punto tradicional de enrutamiento de plata china hacia Londres. Analistas del sector sospechan que una parte significativa de la plata que llegó a India vía Hong Kong es, en realidad, plata china arrendada, que fue enviada primero a Londres y luego reexportada a India. Y aquí está la clave para Europa y Estados Unidos. Esto revela el flujo real del metal, el camino verdadero de esta cadena de suministro de emergencia que está distorsionando todos los precios globales. China exporta a Londres. Londres procesa y reenvía. India absorbe cantidades masivas. Y todo esto empuja al dólar hacia arriba, porque cuando los metales preciosos entran en crisis, los inversores corren hacia el dólar. Y cuando el dólar sube globalmente, el euro y las monedas locales sufren. China no revirtió su política de exportación para ayudar a Occidente ni por altruismo. La revirtió porque el boom industrial de India creó una demanda que Londres no podía satisfacer únicamente con fuentes occidentales. India está instalando capacidad solar récord como parte de su transición energética. Su economía crece entre 8% y 10% anual. Y, a diferencia de Europa o Estados Unidos, los consumidores indios prefieren acumular plata física en lugar de mantener moneda que se deprecia, creando demanda industrial y de inversión al mismo tiempo. Cuando compradores industriales indios y pequeños inversores aparecen con dinero real, alguien tiene que suministrar el metal. Y en octubre de 2025, ese alguien fue China, sangrando inventarios para mantener funcional el mercado global. Pero aquí está el insight crítico para quien vive en Europa o Estados Unidos. Ni siquiera esa inyección de emergencia logró estabilizar los precios o calmar el mercado. Los futuros de plata indios para entrega en marzo de 2025 alcanzaron 92.615 rupias por kilogramo,
reflejando escasez global y miedo de los inversores. La estructura de primas lo dice todo sobre la desesperación en los mercados físicos. La plata en Shanghái mantuvo primas del 15% o más sobre los precios de Londres durante todo 2025. Los futuros indios mostraron primas masivas, reflejando escasez doméstica. Los plazos de entrega física se extendieron a 2 o 3 semanas en algunos mercados. Así es como se ve una crisis estructural de suministro en tiempo real. Y esto va a golpear a Europa y Estados Unidos a través del dólar, a través de la inflación, a través del precio de cada producto electrónico. Si quieres entender cómo termina esto, mira lo que China ya hizo con las tierras raras, porque están siguiendo exactamente el mismo guión. En 2010, China controlaba el 97% de la producción global de tierras raras. Usaron cuotas de exportación para dominar el mercado y garantizar ventaja estratégica. ¿El resultado? Los precios de las tierras raras explotaron de la noche a la mañana. La cadena de suministro global se reestructuró a un costo enorme, y los países occidentales lanzaron esfuerzos desesperados para desarrollar fuentes alternativas. ¿Te suena? Debería, porque estamos viendo la misma película con la plata. Solo que esta vez las consecuencias pueden ser mucho peores. China produce actualmente unas 3.300 toneladas de plata al año, lo que la convierte en el tercer mayor productor mundial, detrás de Perú y México, pero consume 19.000 toneladas anuales. Ese déficit de 15.700 toneladas se cubre con importaciones, exactamente como ocurrió con las tierras raras antes de que las restricciones detonaran la crisis. La diferencia es clave. Con tierras raras, China tenía stocks suficientes para usar como arma estratégica. Con la plata, los stocks están prácticamente agotados. Los datos de la Bolsa de Futuros de Shanghái muestran solo 780 toneladas restantes al 11 de diciembre de 2025. Al ritmo actual de consumo de 19.000 toneladas anuales, eso equivale a 1.583 toneladas por mes. Es decir, menos de 2 semanas de suministro visible. Incluso asumiendo que existan reservas adicionales fuera de la bolsa, algo que muchos analistas creen, pero nadie puede cuantificar. La tendencia es clara y aterradora. China se está quedando sin plata, y cuando se quede sin plata, ocurrirá una de 2 cosas, ambas catastróficas para el dólar, para el euro y para tu bolsillo. Opción 1. La producción industrial china se desacelera drásticamente. Paneles solares, vehículos eléctricos y electrónica enfrentan restricciones de suministro. La economía global entra en recesión. El dólar sube. El euro cae. Opción 2. China eleva aún más las pujas por importaciones para asegurar suministro, desencadenando una guerra de precios con India, Occidente y otras naciones industriales. La inflación global se dispara. El dólar sube como activo refugio. El euro vuelve a sufrir. Ninguna opción es buena para Europa ni para Estados Unidos. Ambas son explosivas para el dólar y para los precios internos. Pero aquí está lo que hace esta crisis diferente y potencialmente más severa para el ciudadano común. La plata no se puede sustituir fácilmente. Las tierras raras tenían alternativas parciales. Los ingenieros encontraron soluciones. La plata no ofrece ese lujo en aplicaciones críticas. Tiene la mayor conductividad eléctrica de cualquier metal. Punto final. La física no negocia. Para paneles solares no puedes usar cobre. Se oxida y reduce la eficiencia entre 20% y 30%.
Para electrónica de alta frecuencia, el aluminio tiene demasiada resistencia. Los dispositivos fallan. Para ciertos equipos médicos no hay sustituto viable. El riesgo de infección aumenta. Personas mueren. Por eso ningún vertido de 660 toneladas logró frenar el rally. Ni siquiera lo desaceleró. La demanda es no negociable. La industria necesita plata para funcionar. Y el suministro es finito. Ahora hagamos el cálculo que casi todos evitan. Stock restante en Shanghái. 780 toneladas al 11 de diciembre de 2025. Consumo anual chino. 19.000 toneladas. Consumo mensual. 1.583 toneladas. Días de suministro visible restantes. 14,8 días, menos de 2 semanas. Incluso si China tuviera entre 5.000 y 10.000 toneladas ocultas. Una estimación generosa. Estamos hablando de meses, no años antes del agotamiento. Y cada mes que pasa, el déficit se agrava. El agujero se hace más profundo. La presión sobre el dólar aumenta. Enero de 2026. Los stocks de Shanghái probablemente caen por debajo de 500 toneladas tras el repunte de demanda post-festividades. Febrero de 2026. China restringe exportaciones nuevamente o eleva agresivamente las importaciones, disparando los precios de cualquier forma. Marzo de 2026. Los mercados al contado enfrentan retrasos de entrega física. Segundo trimestre de 2026. El descubrimiento de precios se rompe cuando los mercados de papel se desacoplan del físico. Esto no es especulación, es aritmética avanzando en cámara lenta. Y aquí entra una variable que lo cambia todo para Europa y Estados Unidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos añadió la plata a la lista de minerales críticos en 2025. Esto permite aplicar aranceles y controles de importación bajo marcos de seguridad nacional, la misma autoridad usada para acero, aluminio y tierras raras. Si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China escalan en 2026, algo altamente probable dado el calendario político y la competencia tecnológica, la plata se convierte en arma geopolítica. China dice, restringimos plata si no retroceden en sanciones tecnológicas. Estados Unidos responde, aranceles a paneles solares y electrónicos. ¿Y Europa? ¿Y el consumidor común? Atrapados en el fuego cruzado, viendo el dólar subir y los precios dispararse. El precio va a ir a donde tenga que ir para destruir demanda. No hay escapatoria. Vehículos eléctricos, infraestructura de inteligencia artificial, paneles solares, todo requiere plata. Ese precio puede ser mucho más alto que $68. Los analistas técnicos observan la relación oro-plata buscando pistas. Relación actual, 65:1 en diciembre de 2025. Promedio histórico de 80 años, 60:1. Promedio en periodos de 1920, crisis, 40:50:1. Si el oro se mantiene alrededor de $2.630 por onza y la relación vuelve a 60:1, la plata debería cotizar en $71,67. Si la relación se comprime a 50:1 en un escenario de compras por pánico, la plata debería estar en $86 por onza. Pero estos son cálculos de equilibrio. Asumen mercados racionales. ¿Y si no es racional? ¿Y si el agotamiento de los stocks chinos detona una emergencia real? En 1979 a 1980, la plata pasó de 6 a $50 en apenas 12 meses. Una suba del 733%, impulsada por el corner de los hermanos Hunt.
En 2025, la plata pasó de $9,50 en enero a $68,76 en diciembre. Una ganancia del 131% en 11 meses. Mejor desempeño que el oro. Si el rally continúa incluso a la mitad de ese ritmo hasta el segundo trimestre de 2026, estamos hablando de 95 a $105 por onza. Y analistas que siguen de cerca la política de commodities china dicen que esto es completamente posible. Algunos observadores del mercado, basados en patrones históricos de disrupciones de suministro, proyectan escenarios extremos de 200 a $300 por onza en plazos de 6 a 12 meses si las restricciones persisten. ¿Por qué? Porque cuando un déficit estructural se cruza con restricciones geopolíticas, el precio es el único mecanismo que puede equilibrar el mercado. O sube lo suficiente para destruir demanda industrial, o simplemente no hay metal. No existe una tercera opción. Y Europa y Estados Unidos quedan rehén del dólar, porque cuando la plata explota, los electrónicos se encarecen, los paneles solares se encarecen, los chips se encarecen, y todo se paga en dólares. JP Morgan pagó $920 millones en 2020 por manipular el mercado de la plata. No lo hacen por diversión. Entienden las dinámicas de suministro a largo plazo mejor que nadie. Los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas métricas de oro por tercer año consecutivo en 2024. La plata empieza a seguir el mismo camino. A medida que el dinero inteligente diversifica y el inversor minorista despierta. Los flujos hacia ETFs de plata alcanzaron niveles récord en 2025. El vertido de 660 toneladas de China en octubre debería haber calmado el mercado. Fracasó por completo. Porque no puedes volcarte fuera de un déficit estructural. No puedes exportarte fuera de la geología. No puedes regularte fuera de la física. La pregunta no es si la plata va a romper máximos. La pregunta es ¿cuándo? Y si vas a estar preparado para el dólar que viene con ella, para la inflación que viene con ella, para los precios que vienen con ella. Stocks visibles en Shanghái. 780 toneladas y cayendo cada día. Déficit global. 6 años consecutivos y creciendo. Tiempo restante. Meses, no años. El reloj está corriendo. Y esta vez no es solo sobre la plata. Es sobre el dólar en tu bolsillo. Es sobre el precio de tu celular. Es sobre tu factura eléctrica cuando la energía solar se encarece. Es sobre la inflación que regresa cuando los electrónicos se disparan. La matemática no se preocupa por tu opinión. No se preocupa por esperanza ni por miedo. Solo se preocupa por oferta y demanda. Y ahora mismo, la demanda está ganando por goleada. Si este análisis te incomodó, es porque funcionó. Si te hizo pensar, es porque llegaste a tiempo. Por eso, suscríbete ahora al canal Historia de las Finanzas, dale like y comparte este contenido. Porque en un mundo donde la mayoría entiende cuando ya es tarde, comprender antes no es ventaja, es supervivencia. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.